Nuestra mesa de análisis, como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Qué gusto saludarlos. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Bienvenido, Ramón Alberto. Y aquí en estudio. Aquí en el estudio. Buenas noches, ya finalmente con Ramón aquí, sí. Feliz cumpleaños retrasado, ¿sí, Sí, doctor? no pude hacer la fiesta, la piñata. Dios. Me guardaron bolsita. Bueno, pero ahí está en las redes, ahí toda la Ahí está, sí información se también. puede ver. Muy bien, bueno, pues platiquemos. Yo creo que hay muchos temas. Comenzamos, ¿están de acuerdo? El seguimiento a lo que hemos platicado ya las 2 semanas anteriores. Habíamos tocado el tema de desaparecidas la semana pasada tras el hallazgo del cuerpo de Devani y estas investigaciones en donde pues no hay una hipótesis clara, al menos oficialmente. Podrá haber algunas extraoficiales que son quizás hasta más creíbles de lo que ha reportado la Fiscalía, Ramón. A ver, Gregorio, ¿en dónde estamos parados? Estamos parados en un impas muy curioso. Diríamos casi una calma chicha, como dirían en el rancho. ¿Por qué? Porque de pronto de tener un tsunami de información, de especulaciones, de puntos de vista, de declaraciones del taxista, de las amigas, de los de la fiesta, de todo el mundo, de pronto ¡fum!, todo se guardó. Yo espero que la guardada tanto del gobernador como de su equipo haya sido porque están metiendo a ver realmente con lupa el asunto, por prudencia, y no vaya a ser porque están esperando que esto se olvide. Como siempre se olvidan tantas cosas. Ahí déjalo morir, que la gente va a dejar de hablar de él. Me parece que hay cosas muy serias dentro de esto, que Alicia Leal tiene razón. Claro que tiene razón. Tiene absoluta razón donde está diciendo, señores, no olvidemos. Ella estuvo alertando mucho tiempo sobre trata de personas. Exacto. Pero con mucha anticipación. Alicia Leal es una persona que tiene 27 años en esto, observando comportamientos delictivos en el asunto de feminicidios, desaparición de mujeres, etcétera. Y atendiendo a mujeres violentadas, ¿sí? Y está claro que aquí hubo un elemento de una fiesta donde hubo unos personajes que de una u otra manera interactuaron con las chicas, interactuaron con Devani. Devani terminó en una empresa, la empresa terminaron ahí en el famoso motel, el motel que había ido sola, pero finalmente no, que está el carro afuera. Finalmente creo que quienes presumiblemente hubieran lanzado a Devani a la fosa, pensaron que esa fosa era continua, por eso quedaron de un lado los tenis, la bolsa, las pertenencias, y por otro lado quedó ella. Sí. O sea, vaya, donde le busques, yo creo que ahorita dijeron, señor, ¿sabe qué? Después del furor, silencio, y yo repito, todavía confío que nos vayan a dar la verdad. La verdad. Si no, esto sí se va a salir de control y veremos cómo se pone. O sea, y la sociedad, yo creo que como muy pocos casos, quizás si nos remontamos, sería el caso Santoy, el caso que habría tenido en el año 2006, hace 16 años, que acaparó así y que fue en Monterrey también, y por obvias razones. Y que terminó conociéndose la verdad, Gregorio. Que no a todos convenció, bueno, ¿verdad? Sí, pero finalmente de empezar en un asunto muy de jugueteo, terminó una cosa bastante macabra. Bastante fuerte. Que le faltó, sí le faltó, pero fue un desenlace muy oscuro. El lado oculto, el lado oscuro del caso Devani, doctor Salvador Borrego. Yo creo que es un tema que difícilmente va a pasar. Todavía, hoy lo vamos a ver en las gráficas en un momento más. Aparece el caso Devani a nivel nacional como uno de los casos que está más en mente de los mexicanos. Creo que es una situación muy complicada porque hay la pretensión, justamente lo que acaba de comentar Ramón Alberto, y es normal, hay la pretensión de encontrar la verdad, cuando muy probablemente a lo más que podremos llegar es a una idea verosímil, o sea, algo que parezca verdad, que nos convenza, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un problema ya fuerte porque choca con los intereses que están, por supuesto, interactuando aquí. Eso. Intereses a veces de tipo personal, por simple notoriedad, en el caso de la gente que ahora, pues con los juguetes que tenemos nuevos, pues se da, incluso en algunos casos hasta se monetiza, pero también intereses políticos, por supuesto, que intervienen buscando, en este caso, encontrar alguna cosa que les beneficie a sus propios intereses. Entonces, yo creo que la autoridad debe hacer un esfuerzo importante, como dice Ramón Alberto. Yo también espero que estén tratando de armar el caso con los elementos que tengan, con todos los elementos, y con ellos, pues tratar de establecer una conjetura, ¿sí?, que nos va a dar, por supuesto, siempre una dosis de duda, de incertidumbre, y
pues vamos a tener una situación así, y, lamentablemente. Ojalá que las suspicacias pues se reduzcan al mínimo y que quedemos satisfechos con la explicación a la que se llegue. Se van a sí. reducir, doctor, en la medida en que haya certidumbre, Que haya certidumbre. de la información. ¿Y creen que haya coordinación? O sea, yo no veo que haya muy buena coordinación entre el gobierno estatal, entre el gobernador y el fiscal, vamos. O sea, Yo creo que traen agendas por separado. Una agenda es más investigación, otra agenda es más mediática. Son dos cosas muy dos diferentes. cosas distintas. Y cuidado, porque en esto que estamos comentando ahorita, el cruce de los intereses político-empresariales, de grupos de jóvenes que tienen empresitas y demás, y juegan con la gente del crimen organizado que anda viendo cómo colocar los dineros, y que ahí se hace ya lo que yo insistí hace una semana y dos, en las famosas cofradías. Cofradías que empiezan a atentar a las niñas jóvenes que andan buscando lo que se llama el famoso sugar daddy, el muchacho o el personaje que les patrocina. patrocine su vida. Y bueno, pues Digo, no de gratis, ¿verdad? de repente quienes las reclutan no les dicen a qué van, dónde las llevan? se asustan las niñas y empiezan todas esas cosas como lo que pasó con Devani, y vamos a ver dónde va a acabar y quiénes fueron los que estuvieron involucrados. No, sin lugar a dudas. Los sugar daddies son conocidos también como orejas de vaca. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Pues está muy cerca de los cuernos y muy lejos de otra parte corporal, sí. Bueno, a ver, doctor Salvador Borrego, déjame regresarme al tema de los feminicidios, ¿sí? La situación de los feminicidios, que es estamos en la impunidad. O sea, ¿por qué hay tantos feminicidios en México? Pues la condición que tenemos como país, ¿no? Que es una condición que le apuesta o que se acerca más a la impunidad, a que se haga justicia. El dato que presentaban aquí la Fiscalía, 48 en lo que va carpetas, del año. En lo que va de este año, 48 feminicidios, siendo el caso de Devani que se está investigando como tal, o quizá ellos todavía no lo estén contando como feminicidio, muy posiblemente no todavía. Pero entonces estamos hablando de 48 contabilizados. ¿Cuántos casos más no habrá? A ver, Gregorio, nos pasa en México en que, igual que sucedió con los periodistas, nos vamos acostumbrando a que en el año haya decenas de periodistas asesinados, más que en cualquier parte del mundo, como si fuera el país en estado de guerra. Y ahora empezamos de nuevo. Tuvimos la época, las famosas muertas de Juárez, recordarás. Sí, claro. Estaban ubicadas allá en la frontera con la maquila famosa. Las salidas tarde, los cambios de turno. Era toda una dinámica. En una ciudad fronteriza. que tenía mucho crimen organizado y mucho paso de droga hacia El Paso. Ahora somos Nuevo León. Fue Tamaulipas hace 2, 3 años. Ahora es Nuevo León. Tenemos que entender eso. Es parte de lo que hablábamos un poquito antes, de la no voluntad de entrarle al toro por los cuernos, de no querer hacerlo. Entonces, ahorita, qué normal se nos hace, ¿sí? Que en 5 meses, o menos de 5 meses, en 4 meses, ¿sí? En 120 días, 48 mujeres. Una mujer cada 3 días, muerta, Es o demasiado, cada ¿no? 2 días. Perdón, si no entendemos y nos armamos por eso, no sé qué tenga que hacer la autoridad. Que no estamos hablando solamente de las desaparecidas, de los desaparecidas de este año serían 6 hasta el momento, Sí, ¿no? sí, pero si estamos hablando de feminicidios en general. estamos hablando de que ocurren ya con más frecuencia. Claro, Y si la autoridad eso no le da el campanazo, pues, ¿qué le va a dar? claro. Doctor, Yo creo que aquí podemos diferenciar entre cosas que tienen que ver con la trata de personas, particularmente trata de blancas, y con las agresiones que se dan en un contexto de la convivencia de parejas, y que eso nos mueve a una cuestión de orden cultural, donde lamentablemente, así como no tenemos escuelas para padres, tampoco tenemos escuelas para novios, escuelas para maridos. La relación interpersonal se ha deteriorado mucho. Yo creo que el respeto a la decisión de los demás es algo fundamental que tenemos que garantizar que esté en nuestra cultura popular. Y eso es un trabajo de la educación, ¿sí? Y yo creo pues que si no se fortalece eso, entonces difícilmente vamos a lograr avances. Porque creo yo incluso que es más grave o es más elevada la cantidad de agresiones que se dan en el contexto familiar o en el contexto de la relación interpersonal. De hecho, cuando preguntamos sobre las agresiones, la próxima semana traeré una gráfica sobre esto, uno de los principales agresores es la pareja. sí, claro. Sí, entonces, Es bien conocido por la víctima. así es. Entonces ahí tenemos un problema. Pero sí. se va haciendo común.
Exacto. Ese es el problema. El tema es que no se debe esto normalizar. Si no hay un castigo adecuado que impida y que frene la intención de violentar a una mujer, entonces va a seguir habiendo. Va a seguir existiendo. habiendo. Porque si ves que ahí un compadre y una gente hizo y deshizo y no pasó nada, pasó 2 días en la cárcel, firmó un acta y se acabó, Claro. pues algo está pasando en la sociedad para que eso degenere. Exacto, es Sí, un sí. tema social, es un Sí, tema de pero, educación. sí, sí. El cortejo, pues, hay que dar los elementos. Yo creo que las personas, pues, que incurren en la cuestión del acoso, pues siguen la filosofía de Pepe Le Pew, ¿sí? Donde no es tal vez es sí, y sí es sí. Entonces, tenemos que ¿Y otro entender problema? que no es no. Sí, Y otro no, problema sí. que hay es el asunto de asomarse en las redes sociales a todo ese mundo Sí, hijo. que antes se desconocía y ahora cualquiera cree que lo que ven por las redes sociales se puede actuar de tal forma y con tal impunidad y cuando no sucede lo que quieren, ahí es cuando viene la violencia y el sometimiento. Sí. Corte comercial, si nos lo permiten, y enseguida regresamos. Yo creo que hay temas también nacionales. Me recordó 1987, lo que vimos esta mañana. 83. Bueno, todavía antes, pero el Pacto de Solidaridad Económica. El primero fue el de Miguel de la Madrid. El de la Madrid, exactamente. Sí. Década de los 80, pues. Son los dos. Bueno, ya llovió. Ya llovió. Así es. Nos recordó lo de esta mañana, ¿no? Ahorita Claro. lo platicamos si están de acuerdo. Los y las precios láminas aquí. pacto. El precio pacto. Regresamos en un momento.